Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de chismes. Hoy vamos a leer una vez más vuestros chismes. Este vídeo se tenía que subir ayer, pero finalmente lo subo hoy porque no había tenido tiempo y quería dedicarle el rato que corresponde a este vídeo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, deja un me gusta. Si quieres enviarme tu chisme para que lo comentemos, envíalo a este correo que dejo por pantalla. Y empecemos con vuestros chismes de hoy. El primer chisme nos lo envía una chica que ha pedido ser anónima y le pondremos de nombre Sara. Dice: además de ser un chisme, me sirve para desahogarme y liberarme de esta carga emocional. También me gustaría escuchar una opinión externa. Ahora mismo tengo 21 años y después de muchos años de terapia y tareas de autoconocimiento me he dado cuenta del daño que he causado a muchas personas de mi alrededor. En este caso voy a centrarme solo en una persona en concreto, vamos a llamarla M. M y yo pertenecíamos al mismo grupo de amigos del instituto. Yo siempre he sido muy tímida e introvertida y en los recreos solo hablaba con mi mejor amiga desde entonces. Nunca me había fijado mucho en M ni hablábamos demasiado, pero con el tiempo me di cuenta de que era divertido. Empezamos a hablar mucho por Instagram, aunque en los recreos no hablábamos porque nos daba vergüenza. En ese momento yo tenía 16 y él 17. Con el tiempo nos dijimos lo que sentíamos el uno por el otro y acabamos saliendo. Al mes siguiente nos confinaron por la pandemia en 2020. Todo iba genial, éramos mejores amigos y además estábamos juntos. Aproximadamente un año después le dejé por mensaje. Siempre he tenido una mala salud mental y preferí dejar la relación para intentar arreglar cosas personales que estaban afectando a lo nuestro. Hasta ahí todo bien, pero unos meses después conocí a otro chico. Aclarar que yo ya no estaba saliendo con M, aunque seguíamos hablando con cariño y quedábamos a solas sin el grupo. El chico nuevo no me llamaba mucho la atención, yo seguía sintiendo cosas por M, pero me daba tanta vergüenza decírselo que opté por lo peor que podía hacer, quedar con los dos sin que ninguno lo supiera. Esto duró un par de meses hasta que se enteraron. M me odiaba y el otro chico simplemente me perdonó. Lo mío con M nunca volvió a ser lo mismo y es normal. Le hice creer que lo nuestro aún podía funcionar y sinceramente yo pensaba que sí. Por si no fuera suficiente, como todo mi grupo de amigos me dejó de hablar, le di una oportunidad al chico nuevo cuando lo más fácil habría sido pedir perdón a todos. Ellos estaban dispuestos a perdonarme, incluso M. Me mandaban mensajes diciéndome lo mal que estaba haciendo todo. Pero siendo sincera me comporté fatal. Todo lo que podía hacer mal, lo hice mal. Me dejaron de hablar y nunca fui capaz de pedirles perdón. Hace poco hablé con mi ex mejor amiga, pero como ya no vivo en mi ciudad natal, quedó en nada. Aún así, se reabrieron heridas del pasado y volvió la culpa que llevo arrastrando desde entonces. Con el chico nuevo todo fue fatal. Lo culpaba constantemente de mis propias acciones. A día de hoy me encantaría hablar con M y disculparme, o mandarle un mensaje simplemente para saber cómo le va la vida. Han pasado casi 5 años de todo lo ocurrido. He cambiado mucho desde entonces y he madurado. No quiero retomar nada con él, ya que ahora tengo otra pareja con la que convivo y todo va bien. Solo me gustaría saber qué hacer, porque siento muchísima culpa. A ver, entiendo que en el momento que todo pasó has dicho que tú tenías 16, él 17, o sea, teníais esa edad más o menos, y creo que ahí es bastante normal cometer errores, porque al final es una edad en la que todavía no pensamos o sea, no tenemos la misma capacidad de conciencia o de, no sé cómo decirlo, de hacer las cosas claras y limpias, ¿sabéis? Pero siento que si han pasado 5 años y solo es para quitarte la culpa y pedir perdón y todo eso, creo que está bien enviar un mensaje. A lo mejor la otra persona se lo puede tomar como que sí que quieres retomar algo, no lo sé, pero si eso te va a hacer dejar de sentirte, de cargar con eso, yo lo haría. ¿Qué opinamos? El siguiente chisme se titula Un pequeño largo chisme. Me llamo Norbelis y quiero contarte la historia de la peor amiga que tuve. Conocí a esta chica en el nuevo curso escolar. Ella era parte de un grupo de unas 5 personas entre latinos y canarios. Yo me incorporé en una sección donde todos ya tenían al menos un año estudiando juntos, pues me había mudado desde Venezuela. Ellos me hicieron parte de su grupo. Para no confundirme, llamaré a esta chica Alana. Alana, no mucho después del comienzo de las clases, tuvo un problema bastante fuerte con el grupo, así que ella y su novio, quien también se unió al grupo casi al mismo tiempo que yo, decidieron apartarse. En este momento yo no tuve parte, dado que nunca hablé o me quejé de nada. Simplemente ellos al apartarse y yo quedarme en el grupo, como casi no la conocía, nuestra amistad quedó hasta ahí.
Para ese entonces yo comencé un noviazgo con uno de los chicos del grupo, quien se incorporó unos 3 meses después. Todo ese año escolar transcurrió tranquilo, ni ella nos molestaba ni nosotros a ella. No obstante, hubo un momento donde Alana se me acercó a hablar sobre el problema que había pasado hacía casi un año atrás. Básicamente quiso arreglar las cosas y yo accedí, puesto que nunca tuve ningún problema real con ella. Solo se separaron nuestros caminos, por decirlo de alguna forma. Ella y yo comenzamos a ser amigas y nos llevábamos bastante bien, al punto de volvernos muy cercanas y mejores amigas. A las otras chicas del grupo les molestó que yo interactuara con ella, pues pensaban que si ellas se alejaban de Alana, yo tenía que hacer lo mismo por lealtad. Me separé del grupo. Con Alana las cosas a veces iban bien y otras veces actuaba extraño. Una vez comenzó a dejar de sentarse conmigo en el recreo y responderme los mensajes. Luego me dijo que ella pensaba que yo en algún momento me iba a alejar de ella y prefería hacerlo ella primero. Le aclaré que no se me había pasado por la cabeza tal cosa y volvimos a la normalidad. Posteriormente comenzó a tener comportamientos que me empezaron a incomodar. Noté que era muy egoísta, pues yo llevaba desayuno para las dos o simplemente le daba del mío, porque me di cuenta de que ella muchas veces no tenía. Sin embargo, eso fue como firmar mi condena, porque se acostumbró a que yo siempre tenía que darle de mi comida, como si fuera mi obligación. Incluso me preguntaba ¿qué vamos a comer hoy? Me arrancaba el tupper de la mano para quitarme la comida o insistía en que al menos se la enseñara. Esto es de lo peor, o sea, me identifico muchísimo porque me ha pasado toda la vida por ser generosa. Das la mano y te cogen el brazo, no hay más. Si no te encuentras a personas que les des la mano y no te cogen el brazo, solo te den la mano, es imposible. Y uno tiene que decidir dejar de dar la mano. O al menos no de esta manera en la que siempre haces algo, entonces la otra persona se acostumbra y cree que siempre va a ser así. El colmo fue cuando una vez no pude llevar nada para comer y ella sí tenía. Entonces le dije que si me podía dar y me respondió: tengo poco. Me di cuenta que era así con todo lo que tenía, incluso si le pedías un chicle te daba uno la mitad mordido por ella o te decía que tenía pocos. ¡Ay, qué horror! Sinceramente, hoy veo que mi error fue dejar pasar muchos de estos comportamientos con la excusa de aún puedo ignorar esto. Ella comenzó a hacerse amiga de mi entonces novio, lo que no vi mal. Sin embargo, esa relación también me estaba llevando por el camino de la amargura. Terminé con ese cucaracho después de un año de relación y ella estuvo ahí para apoyarme. Creo que eso me hizo sentir que sí era una verdadera amiga. Después de este evento, Alana comenzó a hablar más con mi ex y un día se me pasó por la cabeza un pensamiento sobre que mi ex y ella se involucrarían de alguna forma, pero nunca le presté atención porque creí que solo era un pensamiento intrusivo y no un muy acertado presentimiento. Resulta que Alana y yo éramos muy abiertas para hablar de todo, incluso en aspectos íntimos. Un día ella me dijo que iba a salir en la mañana y le dije que si en la tarde quería que fuéramos a comer. Me dijo que sí. Ella no tenía más amigos aparte de mí, pero creí que saldría a comprar algo y realmente no pensé nada malo al respecto. Una hora antes de nuestro encuentro me canceló diciendo que le dolían mucho las piernas y los muslos. Qué horror recordar eso. Le dije que no pasaba nada e incluso le pregunté si estaba bien, si se había dado un golpe o había andado mucho. Hasta le recomendé masajes musculares. Qué tonta me siento ahora por haberme preocupado. Al día siguiente en clases me empezó a preguntar cosas sexuales muy específicas como posiciones para sexo oral y otras cosas. Le respondí y realmente no me saltó ninguna alerta porque era normal que ella tuviera ocurrencias demasiado extrañas. Procede a decirme: ayer cuando te cancelé fue porque salí con un chico, pero no puedo decirte quién. Fui a su casa y tuvimos sexo. Inmediatamente yo supe que había sido mi ex. Me hice la que no tenía ni idea y tampoco le pregunté nada. Luego me dice: es que él específicamente me pidió que no te lo dijera. Así que le dije: tengo la impresión de que fue con y nombre del cucaracho. En ese momento me sentía más sorprendida por haber acertado meses atrás con ese pensamiento extraño que por lo que me dijo en sí mismo. Así que me distraje con cosas de clase y no pensé en eso. Cuando llegué a mi casa me abrumaron los pensamientos. ¿Por qué específicamente mi ex? O sea, ¿qué le gustó todo este tiempo? ¿Me lo habría contado alguna vez si yo no hubiera acertado? No me esperaba eso de ella. Alana explotó en detalles diciéndome cómo él simplemente le escribió a mitad de la noche para decirle si quería ir al día siguiente a su casa y ella le dijo que sí, así sin más. Me contó detalles de su encuentro, como que le dio una flor de un montón que tenía en su cuarto, que no
no la quería acompañar a la parada del tranvía o que nada más cuando llegó le llevó un vaso de agua sin pedírselo. Eso lo hizo porque yo siempre le pedía agua al llegar a su casa. Le tuve que decir que no me diera detalles porque me daba asco pensar en que habíamos estado con la misma persona y que sinceramente no quería ni tocarla. Él fue tan pésima persona conmigo el último tiempo que estuvimos juntos y cuando terminamos que imaginar que todo lo que hicieron ellos también pasó conmigo me producía un asco real. Alana me dijo que ella no sentía que había hecho algo malo, que solo había tenido sexo con una persona y que no debía disculparse por eso. Yo le respondí que genial, no me lo esperaba de ella, pero que si eso era lo que pensaba, pues adelante. Entre los detalles que me contó, me dijo que después de su encuentro él no dejaba de hablarle de mí. Criticó al chico con el que me estaba viendo en ese momento diciendo que era feo. Criticó a mi cantante favorita, Taylor Swift, y hasta buscó memes de haters sobre ella para que Alana me los enviara. Por último, le dijo que no me contara nada porque no quería que yo se lo dijera a nadie. Mi conclusión, y la de todos los que se fueron enterando del suceso por boca de Alana, fue que él simplemente quería alejarnos. Seguí junto a Alana porque realmente fue más el asco que sentí por los detalles que la molestia por haberse metido con mi ex. Sin embargo, ella adoptó otros comportamientos molestos. Describiré una situación a modo de ejemplo. Lo primero que quiero opinar antes de empezar con este ejemplo es que dices, seguí junto a Alana porque realmente fue más el asco que sentí por los detalles que la molestia por haberse metido con mi ex. Pero con eso hay que tener cuidado porque la que se mete con tu ex, o sea, hay unos valores diferentes, evidentemente. Yo nunca saldría con un ex de una amiga. Cero, nunca lo he hecho, jamás lo haría. Forma parte de mis principios, ¿no? La gente que no tiene este principio, tienes que saber que tampoco tiene el principio de no meterse con tu novio, ¿sabéis? Y es como, son personas que no tienen límites, no les parece nada malo, nada de malo. ¿Sabéis? Bueno, el ejemplo que nos cuenta es, yo decidí abandonar mates, pero mi profe de ese año y del pasado me intentaron convencer muchas veces de que no lo hiciera porque tenía capacidad de sacarla adelante. Ella me decía que no entendía por qué abandonaba si la única que respondía a sus preguntas en clases era yo, que yo era una estudiante que fácilmente podía sacar un 8 que lo intentara. Me animó un poco a intentarlo. Se lo conté a Alana y me dijo, eso te lo dice porque es lo que siempre dicen los profes. Puede que fuera verdad, pero era necesario decirlo viendo que los ánimos de la profe estaban resultando. No, eso es envidia ya. Ahí ya había... Y desde el principio. Alana me está recordando mucho a una amiga mía, ex amiga, y se comportaba de esta manera y la realidad era que era una envidiosa y quería todo lo que yo tenía, como si era un trozo de papel. Era como... ¿Qué está pasando? Y hay que alejar a esas personas. Dice, también una vez se refirió a mi actual novio como su novio. ¿Veis lo que he dicho hace un ratito? La corregí de inmediato y se hizo la confundida. Le repetí, es mi novio, no tu novio. Y entonces ella se defendió diciendo que a veces se le olvida cómo usar los pronombres. Qué defensa más patética. Totalmente. Después de eso hubo muchas cosas que ya no me gustaban. Intenté hablar con ella, pero resulta que un día simplemente empezó a ignorar mis mensajes para entrar juntas a clase y me daba excusas como, lo vi cuando estaba dentro. Cabe aclarar que me di cuenta personalmente de que mentía porque un día me hice la que no la vi y noté cómo sacó su teléfono después de enviarle mi mensaje. Lo vio y entró sola, aun cuando estaba del otro lado esperándola. Le pregunté si le pasaba algo conmigo y me dijo que no, que simplemente se sentía agotada, que eran cosas de ella y que cuando se sintiera mejor me iba a hablar. Luego la veía interactuando normal con el resto y solo conmigo era con quien estaba agotada, así que supe que me mintió. Lo dejé pasar unos días hasta que la encaré de nuevo y le dije que sentía que había cosas que no me estaba contando. Me dijo que sí, que ya no quería que fuéramos amigas. Le pregunté por qué, ya que a mi parecer no había pasado nada grave entre nosotras de esas últimas semanas. Me dijo que no había una razón, que simplemente necesitaba alejarse. Por alguna razón se me ocurrió entrar en Twitter, cosa que no hago más de 3 veces al año, y me di cuenta de que me había eliminado. Busqué su perfil y vi más de 20 publicaciones criticándome porque era una necia compartiendo todo lo que veía en TikTok. Incluso compartió un vídeo que decía, sabes que esa compañera de clase será un fastidio cuando es fan de Taylor Swift y muchísimas cosas más. Siempre me he preguntado por qué hay chicas así que son amigas
pero en verdad son enemigas, pero quieren seguir siendo amigas, nunca lo he entendido. Con esta amiga que os digo me pasaba, no sé, éramos muy amigas, pero en verdad era mi enemiga. ¿Y por qué fuiste mi amiga tanto tiempo y siempre querías pasar el tiempo conmigo si en realidad en el fondo me odiabas? ¿Sabéis? Es como, ¿por qué no entiendo esas cosas? Me quedé, como dicen en mi país, loca y sin idea porque se supone que ella no tenía ningún problema conmigo. La eliminé al instante de todas las redes sociales y demás. Pasó como un mes o mes y medio y ella empezó a hablarme de nuevo. Me seguía para sentarse conmigo en los recreos y se ponía a hablarme como si nada. Muchas veces por los nervios yo también le hablaba como si nada, porque sentía una necesidad de llenar los silencios. Nunca entenderé por qué no la mandé por el mismo camino por el que vino. Ella se puso intensa para que la volviera a añadir a Instagram. Estuvo días insistiendo hasta que sentí que no tenía otra opción que decir que sí. Luego me contó que me mintió esa primera vez que fui a hablar con ella, porque quería estar segura de que se iba a alejar y no tenerme como un sí y no constante. Aún así resulta que si yo no le preguntaba una segunda vez, no me iba a aclarar las cosas. Tan linda como se preocupaba por mí, un amor. A todas estas, había una clase que las dos compartíamos con mi ex, así que él lanzaba comentarios diciéndole que se sentara conmigo, que se supone que éramos mejores amigas, etcétera, etcétera. Por cierto, la tuve que consolar porque resulta que mi ex sí la utilizó y la engañó en todo momento. Ellos acordaron no verse con otras personas, o al menos decirlo para no guardarse exclusividad, pero él apareció a la semana con novia y ella hasta ese momento estaba ilusionada esperando a que él la invitara de nuevo a su casa. No sé cuál de los dos estaba peor. Se merecían mutuamente. Finalmente me la pude quitar de encima totalmente después de la graduación. Cabe mencionar que durante los preparativos del salón para el evento me gritó un par de veces frente a todos, pero no me dejé pisotear y le pedí firmemente que me respetara. Después de eso, sospecho que me la encontré en la parada de tranvía frente a mi casa un día mientras salía a trabajar. Afortunadamente no pude comprobarlo. Espero no encontrar a otra persona como ella y mucho menos a ella en mi futuro. Hay que huir de las chicas como Alana, hay que huir corriendo y es tan común en la adolescencia, en la juventud, tener una amistad como ella, o sea, es muy común, ¿sabéis? Mucho cuidado las personas que sois más jóvenes, mucho cuidado con las amigas que se hacen llamar amigas, pero en verdad son enemigas. Hay que estar muy atento a los pequeños gestos, porque ahí ya te dice una persona si la amistad es genuina o en realidad te odia. El siguiente chisme se titula Suegra hipócrita y sentimientos contradictorios. Vamos a llamar a la chica que nos lo envía María. María nos cuenta lo siguiente. Contexto. Hace 6 años que estoy en pareja con mi novio. Empezamos a salir con 17 años, somos de la misma edad, y actualmente tenemos 24. La relación con mis padres fue bastante angustiante en esos primeros años, ya que ellos no querían saber nada con que yo tuviera intimidad con él, situación que se extendió aproximadamente hasta que tuvimos 20 años, por ende, hacíamos todo a escondidas. Mis suegros están divorciados desde que mi novio tenía 6 años. Mi suegra se quedó con la casa en donde vive actualmente con mi novio y mi cuñada, y mi suegro por su trabajo se mudó a 40 minutos de distancia. Dato importante para más tarde, además de quedarse con la casa en el divorcio, también se quedó con un auto, que es el que usa hasta la actualidad. Mi suegra siempre fue bastante permisiva y respetuosa con que mi novio y yo pudiéramos estar allí cómodamente. Su regla era, cada uno puede estar en la suya mientras que no moleste a los demás, lo cual agradecí muchísimo, ya que creo que la mayoría sabe lo malo que es esa etapa adolescente de querer intimidad con tu pareja, pero que tus padres no lo permitan, como era en mi caso. Siempre traté de ayudar con todo lo que pudiera en casa de mi suegra, ya sea cuando me quedaba a comer o para eventos especiales o simplemente cuando iba a pasar el rato. Mi novio siempre me decía que tratara de relajarme, que si mi suegra necesitaba ayuda, nos avisaría y que no era necesario que estuviera al pendiente, pero de alguna forma me sentía casi en deuda con ella por brindarnos un espacio para convivir y tener privacidad, cosa que por supuesto no teníamos en mi casa. Los años pasaron y mis padres de poco a poco pudieron entender que ya estaba entrando en la adultez y que ya no tenían que esperar a que yo me reportara sobre qué hacía o pedir permiso para algo. La relación y comunicación con ellos mejoró en todos los sentidos. Sin embargo, las veces que mi novio viene a visitarme a casa, nos seguimos viendo en espacios comunes, ya que a mis padres les sigue incomodando que estuviera en mi habitación y a esta altura del partido es algo que no creo que superen jamás. Así que la casa de mi suegra seguía siendo el lugar donde poder estar tranquilos. Mi suegro está muy bien acomodado económicamente,
pudo regalarle a mi novio cuando cumplió 18 años una moto y también es capaz de pagar todos los años algún viaje de vacaciones al exterior, computadoras y celulares para mi novio y cuñada, etc. La adquisición más reciente fue por este año. Mi novio ya con 24 y mi cuñada próxima a cumplir 18, mi suegro les compró un auto para que pudieran usar compartido. Mi suegra, por otro lado, no está mal económicamente, pero tampoco le sobra el dinero. Además, el divorcio entre ellos dos no fue en buenos términos, todo lo contrario. El motivo fue porque mi suegro se había enamorado de una compañera de trabajo. No quedó claro si le fue infiel o no, pero todo pasó a la vez que se enteraban que mi suegra estaba embarazada de mi cuñada. Después del divorcio y habiendo pasado 17 años, nunca más volvió a dirigirle la palabra a mi suegro. Él, por otro lado, se casó con esa compañera de trabajo y tuvo 2 hijos más, mientras que mi suegra no volvió a tener pareja estable desde entonces. Mientras más pasaban los años, la gratitud que tenía con mi suegra fue mutando a la par que veía actitudes que no me gustaban. Son varias, pero contaré unas puntuales. Por ejemplo, cuando fue el día del hermano, mi cuñada quiso subir una foto a Instagram con sus 3 hermanos. En total son 4. Ella, mi novio y sus 2 hermanos pequeños que tuvo el suegro con su segunda y actual esposa. La foto era preciosa, tomada por la esposa de mi suegro, que es fotógrafa, en unas vacaciones en Cancún. Mi suegra armó todo un escándalo. Mi cuñada quiso finalizar la pelea yéndose a su habitación, y al rato sintió que mi suegra se fue. Cuando quiso salir porque había quedado con amigos, notó que no había ninguna llave para abrir, incluyendo las suyas, y todas las puertas estaban cerradas. Mi suegra se había llevado todas las llaves y la dejó encerrada. Te recuerdo, todo porque mi cuñada quería subir una foto con todos sus hermanos, incluyendo a los más chicos. Otra muy puntual sucedió a principio del año, cuando mi novio aún usaba su moto para transportarse. Habíamos quedado en que él vendría a verme a mi casa por la tarde-noche. Pasaban las horas y no llegaba. Entonces lo llamé para preguntarle si estaba todo bien. Y me cuenta que la demora fue porque había pinchado una de las ruedas de la moto. Le pregunté si quería ayuda y me dijo que iba a probar inflarla él y que si no funcionaba llamaría a mi suegra para que lo ayudara. Recordemos que mi suegro en estos casos no es opción no porque él no fuera a ayudar, todo lo contrario, sino que vive lejos y esta situación se dio ya entrada la noche. Mi papá estaba conmigo, escuchó de lo que estaba hablando y me dijo que si necesitaba que lo ayudáramos cargando la moto en nuestra camioneta. Mi novio me dijo que lo dejara intentar y que me avisaría cualquier cosa. Pasó un rato y me llamó de vuelta, un poco avergonzado porque no quería molestar a mi papá, pidiendo ayuda para transportar la moto. Salimos, llegamos a donde estaba, cargamos su moto y lo llevamos a su casa. Una vez descargada la moto, cuando mi novio estaba abriendo la cochera, veo guardado el auto de mi suegra. El panorama de lo que me estaba imaginando no me gustaba una mierda. En el momento no dije nada y nos fuimos. Al otro día le pregunté a mi novio y me confirmó lo que sospechaba. Mi suegra esa noche estaba en casa, acostada. No tenía ganas de levantarse, así que le dijo a mi novio que se las arreglara. Claramente esta situación me enojó mucho. Si bien mi novio tenía 23 años, vivimos en un país de Latinoamérica donde justamente estar solo de noche es altamente inseguro. Por más adulto e independiente que sea cualquiera, necesitaría ayuda en una situación así. En ese momento mi novio me dijo que ya era normal tanto para él como para mi cuñada, ya que en otras circunstancias parecidas mi suegra les salió con lo mismo. Como ya comenté, mi suegro les regaló un auto, pero para poder pagarlo entregaron la moto como una parte del pago. Mi novio estaba muy entusiasmado, pero le daba pereza tener que aprender de vuelta a manejar, ya que desde que tenía la moto, casi 5 años, no había vuelto a manejar un coche. A mí eso también siempre me pareció raro, que desde que salimos nunca lo vi manejar el coche de su madre, así que aprovechando le pregunté por qué nunca quiso. Y allí me enteré de que mi suegra no le prestaba el coche ni tampoco le dejaba manejarlo con ella presente, con la excusa de que su padre ya le regaló su propio vehículo, por ende debía arreglárselas con eso. La gota que está colmando el vaso, pero que según el desenlace veremos si se termina derramando o no, es la siguiente. Resulta que desde septiembre aproximadamente el auto de mi suegra se sobrecalentaba, por ende tocaba llevarlo a arreglar, pero en este mes también a ella le detectaron un nódulo o algo así en las mamas y debía hacerse estudios para saber si eran malignos. Para esto decidió hacerse un tipo de estudio específico que se hace en la capital donde vivimos, a unas 3 horas en auto. Dicho viaje lo hicieron en el auto de mi novio, pues el suyo se sobrecalentaba. Hicieron el viaje, se hizo los estudios, volvieron y solo quedaba esperar a que llegaran los resultados. Dado que cabía la posibilidad de que hubiera que operarla, según lo que cuenta mi novio, mi suegra dijo que debía mejor esperar los resultados para decidir entre pagar esa posible operación o pagar el arreglo del auto. Así que
Todo el resto del tiempo de espera, mi suegra ha usado el auto de mi novio como reemplazo. Mi novio la lleva y la recoge del trabajo y ella lo usa bastante seguido para salir con amigas o para realizar cualquier otro trámite. Actualmente estamos a 17 de diciembre y aún no le han llegado los resultados. Te recuerdo que los análisis se los hizo a mediados de septiembre. En el medio le he preguntado a mi novio solo para saber cómo está ella sobre los resultados, pero sus respuestas no eran muy claras. Hace unos días, en una situación donde nuevamente no tenía el auto, estaba conmigo y debía esperar a que llegara mi suegra para recogerlo. Le pregunté ya extrañada: amor, ya casi han pasado 2 meses. ¿No le han llegado los resultados todavía? Él me dijo que los resultados le habían dado inconclusos, así que enviaron nuevamente las muestras para hacer una biopsia. Como te darás cuenta con el contexto que anteriormente te conté, esta situación no me gusta nada. Me molesta mucho la actitud y la hipocresía de mi suegra, ya que nunca fue capaz de prestarle su auto a mi novio, ni siquiera en momentos, por ejemplo, de lluvia, cuando él tenía que ir a la facultad, iba en moto. Pero no tiene problema alguno en usar cuando a ella le plazca el auto que mi suegro hace poco les regaló. Auto que no es 0 kilómetros, pero está prácticamente nuevo. Pero como hay una situación de salud comprometida, no se le puede recriminar nada. Entiendo perfectamente que la salud es primero, y si uno no tiene una economía relativamente alta es necesario priorizar algunas cosas y el resto dejarlo en pausa hasta que se pueda arreglar. Pero ya de por sí no me cierra el tiempo que están demorando los dichosos resultados. Lo he hablado con mis padres y tampoco les cierra ni los tiempos ni las actitudes de mi suegra. Tengo sentimientos contradictorios, ya que mi suegra siempre fue buena onda y respetuosa conmigo, además de que en proyectos personales siempre me ha apoyado. Tenemos buen trato, pero ya que somos tan diferentes en personalidad no tenemos un vínculo de cariño o afecto. De todas formas, este tipo de comportamientos que tiene con mi novio y mi cuñada me desagradan totalmente y la situación me deja muy incómoda cuando tenemos que interactuar. En fin, eso es todo por ahora. Veremos cómo es el desenlace de esto una vez que lleguen los dichosos resultados. Si todo da bien, no tendrá excusa y deberá arreglar su propio auto, pero en caso contrario serán varios meses más en donde le usurpe el auto de mi novio y cuñada. Creo que te hemos llamado María, sí. Entiendo que te molesten las actitudes que tiene con tu novio y cuñada, porque al final, si tú siempre estás con tu novio, siempre estás en su casa, entiendo eso de que la madre sea de una manera con tu novio, pero contigo esté todo bien, pero a ti te puede incomodar como es con él. Es como se crea mal rollo o te das cuenta de que las cosas no deberían ser así. Pero por lo que leemos, por este contexto, a mí me da toda la sensación de que la madre lo que le pasa, o sea, la suegra lo que le pasa es contra el suegro, contra su exmarido, y no se ha quitado esa rabia de encima. Y no sé, de alguna manera siento que su forma de actuar está relacionada con resentimiento por todo el tema del exmarido, aunque no esté siendo con él la cosa. No sé si me explico. Muchos padres que están divorciados en malos términos, esto está muy mal, pero es algo que pasa de verdad. Y es que si el hijo tiene un problema, uno dice no, que se ocupe tu padre, el otro no, que se ocupe tu madre. Y así, no es por no hacerle el favor al hijo, sino por esa competencia de que cargue el otro. No sé si me explico, pero es algo que pasa. Bueno, ¿qué opinamos? Estos son todos los chismes de hoy porque, como os digo siempre, me gusta traer pocos chismes en cada vídeo para que podamos centrarnos en estos pocos que contamos y las personas que los envían puedan leer en comentarios bastantes opiniones externas, de terceros. Así que bueno, no olvidéis dejar en comentarios qué opináis de cada uno de estos chismes, qué consejo dais, qué punto de vista tenéis, qué haríais en esa situación o si os ha pasado algo similar. También si quieres que tu chisme sea contado en otro vídeo y opinamos al respecto, mándamelo por este correo que dejo por aquí. Tengo muchos más chismes que me habéis enviado, los iremos leyendo poco a poco porque creo que ahora voy a estar varios vídeos seguidos leyendo vuestros chismes en lugar de chismes de Reddit porque tengo bastantes, como he dicho, y quiero contarlos todos. Así que bueno, si te ha gustado este vídeo deja un me gusta, no olvidéis comentar, suscríbete al canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!